ver, vamos a poner un poco más de contexto y un poco unos ejemplos de cómo se pueden construir los diagramas de línea recta utilizando lo que hemos visto ahorita con las simplificaciones que hemos realizado. Tengo una función de transferencia, déjenme ponerla por acá. Mi función de transferencia HDS es igual a S más 100. Voy a poner primero un ejemplo con puros números positivos y un solo orden. Y entonces tengo esta función de transferencia que corresponderá a algún tipo de sistema, sea cual sea el sistema. Voy a poner en esta gráfica o en este lado del pizarrón lo que corresponde al término de la amplitud, esto es amplitud, y de este lado lo que corresponde al término de la fase. Poniendo esta ecuación que tengo acá en términos de J omega, entonces simplemente lo que hago es pasarlo y decir que este es J omega más 100, ¿sí? Que multiplica a J omega más 800. Y ahora voy a hacer la gráfica justamente de la amplitud. Y para hacer la gráfica o el bosquejo de la gráfica, yo parto de saber que este término de que está en omega en realidad está expresado en el logaritmo base 10 de omega. Significa que aquí tengo 10 elevado a algún tipo de potencia que estoy definiendo. Los valores de las omegas que están constituyendo a estas formas son mi omega 1, que corresponde a los ceros, es igual a 100, y mi omega 2 equivale a 800. Si yo multiplico a 100 por 10, entonces tengo 1000 y por lo tanto estoy abarcando la escala correspondiente al otro valor de frecuencia que está acá. Si yo multiplico a 800 por 10, entonces llegaría hasta 8000 o las escalas que van hasta 10000 me alcanzan para poder visualizar este concepto completo que está acá. Voy a poner ahorita 4 escalas o cuatro niveles de exponente para poder abarcar una gráfica un poco más amplia de valores. Déjenme borrar esta parte de acá y esta parte de acá. Entonces, con 4 escalas, aquí tengo una, aquí tengo 2, aquí tengo 3 y aquí tengo 4. La escala central, que es esta, aquí voy a poner 10 a la 2, que sería igual a 100, en este caso, 100. Esta escala corresponde a 10, esta escala corresponde a 1000 puntos. Y voy a poner una tercera escala por acá. Esta separación y esta separación. Este punto corresponde a 10.000 o 10 a la 4 valores que están ahí. Y sobre este eje voy a colocar los valores de mis frecuencias que he visto de mi función de transferencia. Primero 1, que corresponde a omega 1 igual a 100, y el otro que sería 800 es más pequeño que 1000 pero es más grande que 100 y de hecho ya está casi en el límite de la siguiente escala. Por lo tanto supondré, si yo tuviera una gráfica o si tuviera aquí mi eje cuadriculado semilogarítmico, yo sabría que este punto más o menos equivale a omega 2 igual a 800 Hz o 800 radianes que estoy expresando acá. Como el primer componente, componente que corresponde a 100 es un término que está en el numerador, por lo tanto eso es un polo. Y déjenme poner acá un poco más hacia arriba estos valores que están por acá. Ahora sí, entonces el primer componente, lo pongo en colores, es el término rosa. El segundo componente va a ser el término amarillo, es este. Y entonces el componente J omega más 100 corresponde a un 0 y lo que hace en la amplitud el valor de un 0 es tener un valor constante de ser cercano a 0 en los valores menores a su frecuencia de corte, que sería esta, y a partir de la frecuencia de corte empieza a crecer con una pendiente de 20 decibeles por década por ser un polo real. Entonces, si esto equivale a 20 decibeles, 20 por acá, 20 por acá, 20 por acá, menos 20, menos 40, menos 60,
20 para acá, entonces esto es 40 decibeles. Significa que este cruce y este cruce, estarían acá, sería el valor o la forma en la cual la curva sube, la recta en este caso, y esa pendiente, para acá, hasta acá, permanece para ese solo polo o este componente que está acá. La otra parte que corresponde al polo, entonces, tiene una forma que va en el valor de 0 hasta llegar al polo, que es este, y a partir de acá cae con una pendiente similar a la que tenía este, pero ahora negativa por ser un polo. Entonces, como es un polo, cae con pendiente de 20 decibeles, que es esta, y cae entonces hasta, si estos son 800, a 8000 Hz, que es más o menos por acá, caerá con este valor. Entonces, la forma sería algo así. Y ya, y seguirá, y seguirá, y seguirá con ese valor de pendiente. La forma completa, que la voy a pintar en color naranja, que es la gráfica que viene ahorita, sería entonces la suma de estas dos gráficas que están definidas aquí. En todos estos valores hasta antes de 100, las dos gráficas son 0, por lo tanto se forma una constante, y a partir de este valor de 100, la única curva que aporta valores o que hace que se mueva de 0 la curva completa es la que corresponde a esta recta que está en color rosa, y por lo tanto empieza a subir por ahí. Hasta este punto donde ahora actúa la parte que va con una pendiente de menos 20 decibeles en este sentido. Entonces, si yo tengo una pendiente que es de 20 decibeles hacia arriba y una pendiente que es de 20 decibeles hacia abajo, la sumatoria de las pendientes es 0, y entonces se forma un valor constante que está definido por acá. Es este término que está aquí. La curva, la forma de la curva en general va a tener esta forma que es para acá, sube hacia acá, y luego se mantiene constante en este sentido. Ahora me falta un solo término, que es evaluar en el valor de J omega igual a 0, que corresponde al offset que tiene esta gráfica. Entonces, el offset sería 20 logaritmo base 10 de 100 menos 20 logaritmo base 10 de 800. Que para eso necesito calcularlo o tener la calculadora a la mano. 20 logaritmo base 10 de 100, esto es 40 decibeles, menos el 20 logaritmo de base 10 de 800, es un poco mayor de 40 decibeles, no sé cuánto sea, pero lo calculamos, aproximadamente 50. Entonces, este desnivel está ubicado justamente en esta posición que está aquí. Ahorita lo calculamos en Python, de esa forma. Me importa ahorita más que el desnivel, la forma de esta gráfica que está acá. Eso es lo que respecta a la forma de la fase, la forma de la amplitud, perdón. La forma de la fase, entonces, genero una gráfica igual, con las mismas escalas en cuanto a el valor de omega que está aquí. Acá tengo entonces, déjenme pasar esta parte para acá, esto es 10, esto es 100, esto es 1000 y 10.000 valores. 1000 y 10.000 valores. Que lo puedo representar como 10 a la 2, 10 a la 3 y 10 a la 4, respectivamente hablando. Aquí esto causa siempre confusión. Este punto que está acá no está en 0, sino este valor es la frecuencia 1, y esta sería también la frecuencia 1, porque es la década inmediata, es 10 a la 0, por eso se ve aquí el valor de 1. Y ahora la fase, como recordamos, si son polos reales, entonces la fase crece hasta llegar a pi medios, siendo un polo, corresponde a la línea rosa, y la fase decrece hasta llegar a los pi medios, siendo una fase de un cero es positiva y de un polo es negativa. Entonces, tomando en cuenta hasta el final, dado que las fases de este va a terminar en pi medios y la fase de este va a terminar en menos pi medios, la fase completa va a terminar en el valor de 0. Y la fase es mucho más complicada de graficar,
que la forma de amplitud. Primero tengo que hacerla respecto a este punto que es omega igual a 100. Entonces, el primer punto, este es mi posición, que es omega igual a 100, una década antes y una década después, y sobre estas tres gráficas o tres puntos tengo que graficar la forma de línea recta de la fase. Y la forma de línea recta de la fase es así. Aquí, en este valor, justamente en el valor de omega 1, cruza por pi cuartos, y en el último extremo cruza en pi medios. Entonces tiene una forma que se ve así, o aproximadamente de esa manera. En el otro caso, en omega igual a 800, entonces habíamos dicho que esta estaba aproximadamente por acá. Una década antes es esta posición, una década después es esta posición, y la forma de la gráfica entonces ahora va al revés. Esto es pi medios por acá, esto sería menos pi medios, y la mitad por acá sería el valor de menos pi cuartos. Ahora entonces la gráfica de esta fase va así, va a caer acá, por aquí debe llegar a esta posición que es 800 y debe continuar de manera asintótica hasta acá. Entonces la fase tiene una forma que es más o menos así. Y esta es la parte complicada de la fase. Recordar que de la frecuencia que estoy calculando tengo que irme una década antes, tengo que irme una década después para graficar la forma completa de la fase. Pero, como había dicho hace rato, la fase de todo el sistema va a terminar en cero porque al infinito de frecuencia, las dos fases, eso lo puedo calcular de acá, se van a contrarrestar y van a terminar siendo cero. Ahora, la forma de la gráfica completa, entonces hay que seguir los trazos que he hecho hasta ahorita. Voy con una fase de cero, esta fase empieza a actuar, entonces sube, y en este punto, la fase de arriba y la fase de abajo son exactamente de la misma pendiente, por lo tanto permanecen acá, y en este punto, que corresponde al valor de 10 veces la primera frecuencia, esta fase deja de actuar, pero esta sigue teniendo valores, y entonces va a continuar ahora hacia abajo y terminará con una fase cero, como se ve acá. Entonces la forma de la gráfica de fase es así, donde sube un poco, luego baja otro poco y se mantiene entonces al final en el valor de cero. Puedo ahora ya borrar las formas, las líneas auxiliares, para saber cómo sería entonces la forma de mi gráfica, que es esta. Y de este lado borro esta parte que está acá. Y esta parte que está aquí. Entonces la forma de la gráfica, o la forma a grandes rasgos de la función de transferencia, es así. Es algo que va a estar abajo o va a empezar a subir y se va a mantener de manera asintótica en el valor de un valor constante, y en este caso es algo que sube, luego vuelve a bajar y se mantiene en cero a frecuencias altas. Si yo calculo entonces la magnitud de este número en frecuencias que son demasiado altas, por ejemplo el límite, la magnitud de h de j omega, calculo en el límite cuando omega tiende al infinito, entonces será igual a la magnitud de j omega más 100 entre la magnitud de j omega más 800, que están acá, y lo que observo es que el valor de la magnitud o de omega es lo que está creciendo demasiado, y por lo tanto este número va a ser tan grande que se comerá el valor de 100, este número es tan grande que se come 800, y por lo tanto esto tiende al valor de 1 o el valor de unitario en mi función de transferencia. Si esto es cierto, entonces la función que está aquí, este desnivel, es suficiente para hacer que el valor de 0 en decibeles esté ubicado acá, más o menos. Entonces va a terminar en un valor de 1, de 0 por acá, recordando que 1 significa que no hay ni ganancia ni pérdida de energía, entonces va a terminar aquí en el valor de 1, y de aquí para abajo puedo entonces
a calcular dónde están ubicados los polígonos. Este valor que me he calculado de offset es lo suficientemente abajo para hacer que se compense con esta subida y te hacer que la función termine en 0 por acá. Vamos a ver si es cierto lo que estoy diciendo aquí con mis trazos de líneas rectas y compararlo con lo que generaría la gráfica de Python o mi graficación completa. Aquí me falta nada más una cosa más. Voy a poner en esta parte la ubicación. Aquí tengo mi valor de sigma, j omega, y los valores de los polos. Uno está en 100. Si esto es 100, entonces el otro está 8 veces más alejado, que sería el valor de 800. No es respectivamente la gráfica, pero se entiende. Y este valor, recordando que lo que estoy calculando es la distancia de los polos a los ceros, perdón, este es un polo, este es un cero, este es un polo. En el infinito, la distancia que tengo hacia este punto es infinita y la distancia que tengo hacia este punto también es infinita, y por lo tanto se ve como se compensan y entonces forman magnitud 1. En el valor de 0 estoy más cerca de un polo, perdón, de un 0, y por lo tanto la magnitud de la ganancia es menor a 1 por la cercanía al 0, y conforme me voy alejando las distancias se van compensando para llegar a tener el valor de 1. Entonces, de esta distribución puedo suponer que empiezo con una distancia. De hecho, puedo calcular el valor de esta ganancia sustituyendo a S por el valor de 0, y entonces tengo aquí un valor de 1/8 por los valores que están ahí, y va a terminar en el valor de 1, siendo una gráfica de este estilo, donde el cruce, o donde empieza a aumentar de manera clara, es por acá en 100 y el otro es por acá en 800. Vamos a ver si es cierto utilizando la computadora para graficar las cosas. Ahí está. Vamos a pasar esto por aquí. Muy bien, entonces cargo mis módulos. Mis módulos de Python. Utilizo ahorita nada más NumPy y Matplotlib para graficar. Ahí están mis valores de mis módulos, perdón. Aquí tengo mi vector de coeficientes del numerador, que son 100, 1 y 100 respectivamente. En el denominador, perdón, son 1 y 800. Ahí está. Y ahora voy a generar muchos valores de frecuencias. Voy a partir el espacio de frecuencias que van desde 0, o mejor dicho, aquí le pongo 1 para no meterme en problemas, desde 1 hasta el valor de 10.000, y genero 500 puntos donde voy a evaluar esta función de transferencia. Déjenme poner más valores. Voy a poner 5.000 puntos de evaluación. Y la función o la evaluación de la función de transferencia la hago sobre j omega. Significa que tengo que evaluar el polinomio numerador, que es lo que está en los coeficientes b, evaluados en 1j por omega, y dividido entre los coeficientes a en 1j por omega, que está representada aquí. Y ahora grafico literal, como lo hubiera hecho en una escala que no es logarítmica, entre los valores de omega y el absoluto del valor de h de s, o perdón, de h de j omega. Voy a hacer más grande la línea para poderla ver bien, y voy a poner tanto los valores, o sea, los puntos, como los colores y las líneas para poderlo ver. Aquí tenemos entonces la forma de la gráfica, que era algo como lo que había predicho por acá. Empieza en un valor cercano a, bueno, 1/8, esta posición, y va aumentando, 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 hasta terminar en algo que es cercano al valor de 1 que está aquí. Déjenme mostrar cuánto vale el primer elemento. Entonces, np.apps de h en la posición 0. El primer valor es 0.12.5, un poquito más alto de 0.6, porque es algo muy cercano justamente a este valor de 1/8. Esta escala, la escala que tengo graficada por acá, es una escala lineal. Es una escala que entre cada separación tengo la misma distancia de valores. Tengo 2000 puntos por cada una de estas líneas que están acá,
y por eso se ve así la gráfica. Tengo 0, 2000, 4000, 6000, 8000, 10000 respectivamente, pero esa no es la forma de gráfica para poder representarlo en esta forma de línea recta que estoy viendo por acá. Entonces, la forma en la cual genero gráficas semilogarítmicas, en el caso de este valor, sería, déjenme ponerlo acá, np. Primero sí, log 10 del valor de la frecuencia que está aquí. Ahora no estoy graficando formalmente el valor de la frecuencia, sino estoy graficando el logaritmo base 10 de la frecuencia, y eso va a cambiar la forma de la gráfica porque el escalamiento que estoy haciendo ya no es el mismo. Entonces déjenme poner acá plt.label logaritmo, aprovechando que tengo representación TEG de la frecuencia, y plt.label sería R peso magnitud de H de J por omega. Está justamente la gráfica que había representado por acá. Esta gráfica está en escala logarítmica, significa que este eje que estoy poniendo en la parte de abajo, o el eje X, no son los valores de frecuencia, sino los valores de los exponentes que logran esos cambios. Es decir, este es 10 a la 1, 10 a la 2, que empieza a crecer la función, o que se ve un poco más crecida la función, que da esta posición. 10 a la 3 es este, que sería 10 a la 1000, y aquí vemos el efecto que tiene esta forma sobre esta gráfica que estoy generando por acá. Voy a ponerlo así y poderlo representar. Entonces, por ahí de 10000, que corresponde a estos puntos, la gráfica ya se vuelve casi constante y se ve una forma constante o de 1. Lo que leo de esta gráfica es que para los valores que están, por ejemplo, por acá, en punto 5, que sería este, que corresponde a ese punto 5, corresponde por acá, 10 a la 2.6, el valor o la señal, yo tengo mi sistema, por aquí, esta es una X de t, esta es mi Y de t, la salida, mi X de t, es igual al coseno de 10 a la 2.5 por el tiempo, la salida Y de t será igual a 1/2 por el coseno de 10 a la 2.5 por el tiempo, más un valor de fase que leo de la otra gráfica que está acá. Déjenme expandir un poco esto para que se vea mejor lo que apunté. X de t es el coseno de la frecuencia 10 a la 2.5 por el t, la salida o la magnitud de la salida va a ser la mitad de lo que está entrando en mi sistema que está aquí, con la misma frecuencia pero con una fase que va a cambiar y que puedo leer de la gráfica de fase que no he hecho, pero ahorita la realizo fácilmente. Eso es lo que dice esta gráfica, y para eso nos sirven estas gráficas de respuesta en frecuencia. Nos dicen a qué frecuencias voy a tener una salida más grande o más pequeña, es decir, a qué frecuencias el sistema el sistema es capaz de transmitir o retener la energía que está pasando por él. Y déjenme regresar acá para poner otra forma de graficar esto. En lugar de poner o calcular expresamente el valor del logaritmo, puedo poner aquí un semilog x, y la parte o la escala que va a tener estas posiciones van a ser el logaritmo, justo como lo había hecho ahorita. Ahí está. Entonces, otra vez, ahora tengo 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3, y aquí no sé si se aprecie, pero los valores de las marquitas que está poniendo Python para representar a los distintos cortes que están por acá, ya no tienen un espaciamiento lineal. Déjenme
mostrarlo y señalarlo. Este está aquí, la siguiente diferencia está acá, la siguiente diferencia está acá, y conforme me voy acercando al valor de la siguiente década, esos valores se van compactando y van siendo más cortos uno respecto al otro. En esta gráfica, además puedo ver que yo le pedí que graficara los círculos. Déjenme quitar ahorita la línea para ver dónde está colocando los valores de los puntos. Las primeras escalas están muy separadas, esta, y después empiezan a pegarse mucho porque la escala está siendo cada vez más corta y más puntos estoy colocándolos en un espacio más corto de la gráfica que estoy colocando aquí. Al igual que lo que tenía hace rato con el valor de log 10, entonces aquí tengo a 100, aquí tengo a 1000 y puedo ver que la representación de la gráfica, ahora déjenme ponerla, bueno, ahorita pongo completo, se parece a lo que había graficado hace rato. Me falta entonces, en lugar de tener aquí el valor de absoluto, me falta colocarlo en términos de decibeles. Los decibeles es multiplicar 20 veces esto por el logaritmo base 10 de esta representación que está acá. Grafico. Y ahí está. Este valor en decibeles, había dicho que termina en el valor de 20, bueno, en el valor de 0 decibeles, porque no tiene ganancia, como podemos verlo aquí. Y aprovechando que está este trazo, entonces déjenme ver si puedo poner aquí unos segmentos de línea recta. Voy a ampliar este valor, plt.whilein, de menos 40 hasta 20, para que me sirvan como ayuda de la forma en la cual voy a representar la gráfica. Y voy a ponerlo con líneas, como lo había hecho hasta ahora. Entonces la primera línea iba a ser 0 hasta acá, y a partir de aquí crece con pendiente de 20 decibeles por década, que va a ser una gráfica así. La siguiente línea en color cian iba a ser 0 por acá y hasta el valor de 800, que es por aquí más o menos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, es hasta el último. Aquí hasta acá, y a partir de acá cae con pendiente de 20 decibeles sobre década, que es de aquí hacia acá. Y la suma de estos dos son este más este hasta aquí, y a partir de acá así. Más o menos el ajuste de los decibeles que estaba haciendo hace rato, hace que se vea la forma similar a lo que había pasado justamente en mi trazo de línea recta. No es que sea un trazo perfecto, pero sí asemeja mucho a la forma que va a tener la gráfica al final, que está representada por acá. Y ahora necesito ver la forma de la fase de mi sistema. Entonces, la gráfica, déjame ponerlo por acá. Aquí está. Pantalla. Ahora necesito graficar en términos de la fase. Ya evalué la función de transferencia en todos los términos J omega que están aquí, y ahora voy a graficar la fase y voy a utilizar otra vez la escala semilogarítmica que tengo por acá. Entonces copio esto, básicamente similar a lo que alguna vez había hecho por acá.
y en lugar de poner este término voy a poner los valores de fase. Entonces este es np.angle, que está aquí, de h simplemente. Y ahora esta ya no es este valor, sino es el argumento de h, j, ahorita quito este término. Había dicho que la curva iba a tener algo que iba a subir, justamente como se ve por acá, y luego iba a bajar e iba a terminar casi en cero al pasar 10 veces el valor de la frecuencia, cosa que se observa justamente en esta gráfica en la forma de las décadas. Si regreso a una gráfica que tenga una escala lineal, esa forma se pierde por completo. Que sería esta representación, que no se parece para nada a esta, porque le estoy graficando en una escala que es completamente lineal. Entonces para ello necesito esta representación semilogarítmica, semilog x, para ver cómo está cambiando esa forma y que se asemeje a los trazos de línea recta que había hecho por aquí. Decía también que causa a veces mucha escozor decir que esto es el logaritmo y que no estoy viendo los términos lineales, pero en realidad lo que estoy viendo es como es por grupos de valores de los datos. Estos datos que están de aquí hasta acá representan a las frecuencias que van desde 10 hasta 100, y pasando 100 ya puedo empezar a hablar de centenas, pasando los miles puedo hablar de decenas de miles, y pasando los 10 miles hablo de decenas de miles. Por eso me conviene agruparlo en este sentido por las razones de magnitud que hay unas con respecto a las otras. Aquí me falta nada más hacer al finalizar, aquí voy a dividir a este entre np.pi para tener fracciones de pi. Había dicho que la fase no iba a exceder de pi cuartos, y eso debo revisarlo por acá. Entonces, al dividirlo entre, bueno, no me salió tan exacto, al dividirlo entre valores de pi, estoy calculando las fracciones de pi, y el término que estaba por acá, aquí graficado, veo que excede un poquito de pi cuartos, pero no excede demasiado. Entonces, la fase más alta que voy a tener, que correspondería a este punto, por donde ya de hecho trazar las formas reales por aquí, esta tiene esta forma así, y esta tiene la forma que acabo de graficar, que es así, representada por completo. Entonces puedo ver que tiene una forma similar a lo que yo había expresado, o yo había representado en línea recta de mi sistema. Y déjenme hacer uno más, pero ahora contemplando términos complejos. Igual que hace rato, esta va a ser amplitud, esta va a ser fase, y función de transferencia h de s es igual a s más 15 más 50, perdón, y entre s cuadrada más 60s más 2500. Este término es complejo, por lo tanto tengo un par de polos, entonces voy a representarlos por acá. Un 0 ubicado en menos 50, un par de polos ubicados en 30 más 40j por aquí. Vamos a ver si es cierto. Entonces
30 al cuadrado más 40 al cuadrado, estos son 900 más 1600, esto es igual a 2500, que es justamente el valor de omega n que está representado por acá, y la raíz cuadrada de esto sería 500. Por lo tanto, las frecuencias que me importan son omega 1, pongo aquí, como esto es para los dos, entonces omega 1, que es la parte real, está en 50, y omega 2 está en 500, o sea, una década después. El trazo en línea recta, entonces voy a poner mis décadas, 1, 2, 3, 4, 5 décadas, y como son décadas, entonces voy a poner aquí 50, aquí 500, aquí 5000 y aquí 50.000. Son décadas, entonces tienen esa forma. Porque estoy poniéndolas, entonces no hay ningún problema por ello. Aquí tengo 20, 40, 60, menos 20, menos 40, menos 60, menos 80. Aquí tengo 20 decibeles, menos 20, menos 40, menos 60, menos 80 decibeles. El primer elemento es este, es un polo real, entonces va a tener esta forma, empieza aquí, a partir de su valor de omega, crece con pendiente de 20 decibeles sobre década, significa que en 5000 tiene otros 20 y aquí está representada mi gráfica. El polo complejo, que es este, entonces empieza aquí y acá va a caer, pero va a caer con el doble de pendiente que el anterior, o sea, acá y acá, y ahora va a caer así. Entonces tiene una caída más grande. Esta es de menos 40 decibeles sobre década, por ser polo, y esta es de 20 decibeles sobre década, por ser un cero. El trazo completo, entonces, se ve así. Para acá, actúa este, que está aquí, pero este tiene una caída mucho más grande que este, de hecho tiene una caída de menos 20 decibeles en total, porque tengo 20 decibeles, menos 20 decibeles dejaría el sistema paralelo, y otros 20 decibeles hacia abajo va a tener ahora esta forma y va a continuar por acá. Repito, esta es la forma o el trazo grueso de todo el término que estoy representando por acá. Si sustituyo el valor de S por J omega, entonces la magnitud, o en el valor de 0, h de S, valor en 0, h de 0, es otra forma de encontrar el offset, sería igual a 50 sobre 2500, que es este término, es 5 sobre 250 y es 1 sobre 20, no, 1 sobre 50. Está aquí. Entonces, este nivel sería el 20 veces logaritmo base 10 de 1 sobre 50. Que es un valor muy chiquito, y eso es lo que tengo que deslizar toda la gráfica por completo. Y ahora voy con la fase, entonces ya sé que la forma completa de la amplitud va a ser algo que sube y luego va hacia abajo completamente. La forma de la fase, entonces, voy a presentarla por acá. Aquí, esto es una década, entonces voy a poner por acá, 1, 2, 3, 4, 5, 50, 500, 5000 y 50.000. Y otra vez, entonces, en términos de la fase, necesito una fase antes, que va a ser la primera. Este es un 0, entonces aquí me hace falta los valores de pi medios. Esto es pi medios, esto es pi, pi medios menos pi. Entonces aquí está pi medios, esto es pi, esto es menos pi medios, esto es menos pi. Entonces la fase del primero empieza una década antes, que se ve igual a 5, entonces este es este punto, una década después, y la fase de este va a terminar acá, así como va mi fase. El otro término, lo había puesto en rosa, entonces vamos a regresar al color rosa. Rosa es este, va para acá y va para acá, respectivamente.
Y en el otro caso está en 5000, entonces una década antes empieza, está en color naranja, acá, y en este caso este punto pasa por pi medios acá y pasa hasta menos pi en la siguiente década, que es esta. Entonces se va así, termina así. Este punto, con un trazo un poco más limpio, pasa acá por pi cuartos y terminará en pi medios. Ahora entonces la forma de la gráfica completa, y déjenme saber a dónde va a llegar al final esta gráfica. Esta tiene una subida de pi medios, esta tiene una caída de pi, entonces pi de la parte de arriba, pi medios, perdón, menos pi, el valor que va a terminar, o en el cual va a terminar mi fase, es el valor de menos pi medios. Significa que mi fase va a terminar acá, en menos pi medios. Y ahora, es amarilla, la fase parte de cero, sube con esta pendiente hasta acá, esta pendiente y esta pendiente, esta es la mitad de esta pendiente, entonces va a ir para abajo hasta aquí, donde termina de actuar esta pendiente, y luego esta sigue por acá, ¿sí? Luego sigue cayendo y terminará en el valor de pi medios. Así que hay un cambio de pendiente que va a seguir hasta el valor de acá. Significa que la forma de la fase es algo así, que tiene como una S, una montañita, y luego va para abajo. La forma de la amplitud es esta, que va hacia arriba y luego va hacia abajo. Déjenme hacer lo propio. Entonces cambio mis vectores. Mis vectores son 1, 50. En este caso son 1, 60 y 2500. Primero los valores. Grafico primero la fase. Déjenme quitar aquí los ejes para representarlo por completo. Ahí está la fase que había dicho. Tengo una parte que está plana, pongo las líneas para poderlo ver. Entonces es una parte plana, va a subir, va a tener un chipotito y después va para abajo y continúa y continúa y continúa hacia abajo, y esto sucede por ahí de los 5000 Hz, que están más o menos por acá, la representación que tengo aquí. Y la fase, que es esta, debe tener una forma similar a la que había construido por acá. Porque sube, se mantiene constante y va para abajo y va para abajo y va para abajo y termina en el valor de menos pi medios, que es esta posición que está por aquí. Empieza en el valor de 0, tiene estas pequeñas curvas, están aquí, hay unos cambios, y entonces la forma de la fase, tanto amplitud como fase, puedo representarlas de manera hacer diagramas rápidos, justamente con esta técnica de diagramas de Bode que estamos representando ahorita.